Señor ha ido encaminando, desde que algo empezó con la presentación, el Señor ha ido encaminando todo en una misma línea. En mi corazón hoy hay tanto, yo creo que hoy es de esos días especiales que el Señor quiere, no sé, sobreabundar. La reunión ya comenzó de una forma muy hermosa, está continuando y yo creo que la reunión de hoy está siendo muy bonita, ¿no, Antonio? Muy hermosa la alabanza y veros aquí, caras nuevas también. Siempre es un privilegio poder contar con hermanos, conocer hermanos de otras partes y esta es la familia de Dios, no es otra. Algo decía que si no tienes un sueño, pídelo, ¿no? Y en la meditación de hoy, hacía mucha gracia porque en el día 12 de agosto dice al final, en exclamación, es decir, gritando en voz alta, potente, fuiste salvado para servir, fuimos salvados para servir. Sigue el autor diciendo, y si no lo haces, te sentirás como un pez fuera del agua. Si no estás sirviendo a Dios, te sentirás como un pez fuera del agua. Ora así en este día, Señor, hoy me entrego completamente a ti, para ser usado en tu servicio como a ti te plazca. Hermano, yo hice esta oración hace aproximadamente 8 años. Esta misma oración la hice. Y llegó el momento en el que el Señor empezó a darle cumplimiento. Muchas veces hacemos oraciones y si pudiéramos escribirlas, yo sé que algunos las escriben o las escribimos, yo recuerdo una oración que yo hice en el año 93, una oración que hice en el año 93, que seguramente estaría en la primera página de mi librito, si hubiera tenido alguna agenda de oración. ¿Por qué? Porque fue el año que me convertí. Y le dije al Señor, Señor, quiero estudiar tu palabra, quiero prepararme para ti, quiero servirte con excelencia. No tenía ni idea de cuáles eran mis dones, pero yo le pedí eso al Señor en el año 93. Y en el 2010 me dio el Señor el privilegio de empezar a hacerlo. Pasaron un montón de años, Pasaron un montón de años. Pero el Señor sabe. Mira, ¿me pones en la primera foto? Hoy yo le iba a llamar a la reunión, o le iba a poner como título al mensaje, el cronograma de Dios. Pero como sé que la mayoría no entendemos qué significa esa palabra, pues le he puesto cuidado con las especulaciones. Cuidado cuando Dios te dice o quiere hacer algo contigo y empezamos a especular con Dios. Cuidado con eso. Y para el que entienda lo que es un cronograma, que se quede con el título, el cronograma de Dios. Ahora veremos qué es un cronograma. ¿Por qué pongo esto? Muchas veces nos ocurre como me ocurrió a mí, que cuando era un niño en la fe, le pedí algo al Señor. Le pedí poder servirlo, poder estudiar. Pero mi vida no fue fácil. Fueron años muy difíciles. No tuve nunca la oportunidad, lo intenté más de una vez, y no tuve la oportunidad nunca de estudiar. Siempre me rechazaban cada vez que mandaba una solicitud a un seminario. Me decían que no tenía estudio, que no valía, que no estaba bien recomendado, que patatín, que patatán, nunca me dejaron estudiar. Él, su sueño era ser jugador de béisbol. Comenzó siendo jugador de béisbol, pero cuando estaba en un equipo de segunda, esto es una historia real. Cuando estaba en un equipo de segunda, se lesionó el codo, o el hombro, no recuerdo bien. Y bueno, y cambió su sueño. En vez de ser jugador, cambió a ser entrenador. Pero ¿sabéis qué? No sé si este personaje en la vida real es cristiano o no, no lo sé. Pero si lo llevamos a nuestra vida, muchas veces nosotros, por nuestro propio esfuerzo, cambiamos la dirección que Dios nos ha marcado para nuestra vida. Y Dios dice, te estás equivocando. Te estás equivocando. Pero cuando llega el momento oportuno y el día específico, Dios nos vuelve a traer esa oración que hicimos en su día y nos vuelve a dar la oportunidad de volver al camino. Él volvió con 45 años. Hizo historia, estuvo 3 temporadas siendo el mejor lanzador de la Liga de Béisbol de los
Estados Unidos. 45 años. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones? Aquí algunos llevamos poco tiempo, otros llevamos más tiempo. ¿Cuántas veces? Ya me voy a echar para que no me engancho tanto. Porque hoy, yo sé que a algunos les gustan los vídeos, pero hoy no tenemos vídeos, no tenemos PowerPoint, y hoy vamos a meternos de lleno en la palabra sobre él. Cuando os veo así me recuerda a mi época militar. Siempre yo estoy hablando con un hermano para recordar al Señor, y yo decía, es que mi vida militar, mis 22 años en el ejército, no ha sido en vano. Porque muchas de esas cosas que yo aprendí en su día, el Señor me está ahora ayudando a ponerlas en práctica aquí. La disciplina, el compañerismo, el estar por el otro, el servir, educación, no sé, tantas cosas. Y una de esas cosas es cuando nos sentábamos a preparar una operación. Nos sentábamos todos así en círculo y el que tenía que explicar se ponía a explicar, daba las directrices de lo que cada uno tenía que hacer. ¿Y sabéis qué? Que como te despistaras o te despistaras, cuando llegara el momento del ejercicio, ¿qué? Te quedabas. ¿Y qué ocurría? Que todo el ejercicio iba al traste porque uno o dos no habían estado pendientes a la explicación que se les daba. Hoy el Señor tiene algo fantástico. A mí lleva una semana martillándome el corazón. Os prometo que las palabras me están costando salir del pecho. Es algo tan sencillo, pero que a la vez olvidamos tanto, que el Señor quiere volver a recordarlo, y es la oración. La palabra está llena. Podemos escudriñar en cualquier parte del Nuevo, del Viejo, Apocalipsis, donde quiera que encontraremos oración. Pero hoy vamos a hablar de una historia que casi seguro cuando la hemos leído así, de corrida, porque apenas nos interesa. Y esa historia, cuando está en la palabra, de la forma que está puesta, tiene un mensaje tremendo. Hoy vamos a tocarla muy por encima. Yo os voy a animar a que en vuestras casas sigáis escudriñando esa historia, porque es una historia que nos vamos a ver reflejado en ella. Piensa cuántas oraciones hemos hecho al Señor a lo largo de nuestra vida. Los que llevamos más tiempo. ¿Cuántas oraciones el Señor le ha dado cumplimiento? ¿Cuántas no le ha dado cumplimiento aparentemente? Seguramente el personaje de esta historia, si tuviera su librito, lo sacaría y vería que lo que ocurre ese día era de sus primeras oraciones. Y sabéis que el Señor, como la oración salga con un corazón sincero, no se olvida. No se olvida. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hijos, padres, madres? ¿Cuántas veces hemos orado por ellos? ¿Cuántas veces hemos orado por el marido, por la mujer, por nuestro amigo, por nuestro vecino? ¿Cuántas veces hemos orado por una enfermedad? ¿Cuántas veces? No sé, parece que Dios ahí está. Señor, ¿me estás escuchando? ¿No me estás escuchando? ¿Qué pasa, Señor? ¿Es por mí? ¿Por qué? El cronograma de Dios. Dios tiene un cronograma que nosotros no conocemos, que le da cuando Él quiere cumplimiento a lo que Él quiere. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces nos desesperamos queriendo adelantar los tiempos. Os aseguro que si yo hubiera estudiado lo que estoy estudiando ahora en el año 93, hoy no estaría aquí. Dios sabía el tiempo. Yo no. Esa es la fe. Esa es la fe. Hay una historia en la Biblia. Yo os voy a animar a que abráis vuestra Biblia. Muy sencillito, creo que todos lo vais a encontrar rápido. Evangelio de Lucas, capítulo 1. No hay pérdida. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tercer evangelio. El médico amado. El que más detalle nos pone de casi todas las cositas que el Señor hizo. Lucas empieza su evangelio de una forma que ninguno lo hace. Empieza hablando de Zacarías y de Elizabeth.
Dice la palabra, a partir del versículo 5 de Lucas 1, que Zacarías era un sacerdote anciano y que no tenía hijo, que su esposa también era anciana, y que estando él ministrando en el templo, se le presentó un ángel. En algunas versiones dice el ángel de Jehová y en otras dice el ángel Gabriel. Vamos a leer solamente el versículo 13 y 14. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tu oración será oída y te dará un hijo y llamarás por nombre Juan. Vamos a dejar la historia. Vamos a ponernos en situación. Nos encontramos en Israel hace 2000 y algo de años. Nos encontramos con una familia, el anciano, ella anciana y encima estéril. En una situación complicada, porque esa situación de esterilidad en esos momentos no era agradable, ni para ella, porque era como una maldición, ni para él, que era un sacerdote de Dios, que no estaba muy bien visto, y recibe la visita de un ángel. Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo: tengo que enviar a mi mensajero, Juan el Bautista, el que iba a anunciar el camino del Señor, el que iba a preparar a toda una nación para que su corazón estuviera dispuesto a recibir el mensaje. Aquel que iba a ponerse cara a cara delante de Herodes, enfrentarse con fariseos, con hipócritas, decir la verdad y proclamar claramente quién era el Señor. Yo me imagino a Dios y a Jesús a su lado, mirando y diciendo: ¿y Juan aquí, no? ¿Dónde te mando, Juan? ¿Te mando a casa de Nicodemo, por ejemplo? ¿Que conocemos un poco de Nicodemo? ¿Te mando a casa, no sé, de José de Arimatea? ¿O a casa de Herodes? Mira, ¿por qué no te mando a casa de Herodes? Vas a vivir súper bien. Herodes, el rey de ese momento, tetrarca, fantástico. Simplemente cuando te pongas en la plaza y abras tu boca, todo el mundo dirá: wow, amén, a lo que dice aquí el hijo de Herodes. Pero ¿sabéis qué? El Señor, yo digo que muchas veces es bromista, y aquí parece que vuelve a hacer otra de sus bromas, y dice: mira, no, te voy a mandar a una mujer estéril. Pero, espera, vamos a dejar que pase el tiempo. Vamos a dejar que pase el tiempo. Porque no solamente estéril, sino mayor. ¿Para qué? Para que cuando esa mujer cuando te tenga en sus brazos y empiece a contarte la historia de tu nacimiento, no tenga más remedio que reconocer que eres un milagro de Dios. Y tu vida va a ir de poder en poder. Cuando tu madre te cuente que te tuvo con no sé cuántos años, que te educó sin poder, siendo anciana, que apenas te pudo amamantar, pero ¿sabéis qué? Que en su matrimonio, en su casa, se respiraba adoración y alabanza. A lo mejor no había tenis de 120 euros, ni había un coche esperando en la puerta, ni tenía ricos majares en su casa, pero esa familia adoraba a Dios. Y allí es donde Dios manda al profeta. Allí es donde Dios manda al profeta. ¿Estamos pensando en nosotros? Muchas veces pedimos y el Señor está ahí como diciendo: ¿te lo doy? ¿No te lo doy? ¿Vas a desperdiciar lo que te dé? ¿Tú verdaderamente me estás adorando? ¿Verdaderamente vas a saber usar lo que yo te voy a dar? Y por eso Dios muchas veces frena lo que tiene para nosotros, porque no estamos en el momento oportuno todavía. Meditando en estos versos me recordaba cuántas cosas, ¿no?, habían pasado en la palabra. Cuántos momentos el Señor, por ejemplo, en la barca, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cómo podía estar el Señor durmiendo en la barca cuando estaban los demás atemorizados y en la tempestad? Era algo ilógico, parece. Pero ¿sabéis qué? Que cuando la situación está peor es cuando más se muestra el poder de Dios. Cuando más se ve la gloria de Dios en la vida.
Cuando la cosa no va fácil y parece que todo es sencillo, ahí el Señor no puede demostrar su poder. Él lo demuestra cuando parece que la barca, cuando decimos, no hay solución, cuando decimos, el agua está empezando a entrar, y es cuando dice el Señor, espera y verás. ¿Sabéis por qué hace el Señor muchas veces las cosas así? No es para nosotros solo. ¿Sabéis por qué el Señor te levantó a ti de la cama del hospital estando muerto? No es solo por ti, es para que la gloria se refleje en ti. Amén. Dios está levantando aquí un pueblo de 3 matrimonios que nadie apostaba €1 con nosotros. No es para nosotros, es para que la gloria de Dios se refleje aquí. Amén. Dios usa lo que nadie quiere para glorificarse Él. Dios usa gente como Benji con un sueño que parece que el barco ya no tiene espacio donde va a entrar más agua, para que cuando Dios diga, ahora me toca a mí. Como diría Ertoli, ahora me toca a mí, tela del telón. Ahora van a ver, es que es así, porque si en nuestra vida todo fuera fácil, la gloria de Dios no se vería por ninguna parte. Hay una cosa que a Dios le atrae en sobremanera, y es que en todas las situaciones, cuando estamos mal, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en deuda, cuando estamos físicamente, no sufrir por mí porque ya estoy bien, gracias al Señor, hay una cosa que nos une, y es la oración. Al Señor le encanta que oremos. Al Señor le encanta que oremos. ¿Sabéis cuándo se dan las más grandes maravillas en nuestras vidas? Cuando estamos orando. ¿Sabéis cuándo el Señor se mueve con poder aquí? Cuando estamos orando. ¿Sabéis cuándo el Señor manda a su ángel para hablar a Zacarías? Cuando estaba orando. Mirad, vamos a ver la historia. El anciano dice que recorrió un camino bastante complicado porque el amor que él tenía por el servicio lo hacía recorrer una distancia que alguien lea el versículo 39. No era fácil para un anciano en esos días. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ahí tenemos el camino inverso. Esa María, la madre del Señor, fue a Elizabeth y dice que fue a una ciudad en la montaña. Es decir, el camino que hacía Zacarías para ir al templo era un camino de montaña. ¿Sabéis cuál era la tarea que le tocaba? Muchas veces pasamos por alto y decimos, estaba quemando incienso. Venga, lee el versículo 9, por favor, el que lo tenga. El 9. 1:9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Hermano, esto no se puede pasar por alto. Mirad, los sacerdotes en esa época en Israel eran aproximadamente unos 20 y algo miles. 20 y algo miles, imaginaros, de sacerdotes. David, cuando instituyó el culto, David los agrupó en grupos de miles. Y a él, dice, versículo más arriba, que estaba en el turno de Abías. Es decir, era un turno que aproximadamente tenía 1000 y pico de sacerdotes que iban al templo 2 semanas al año, cuando les tocaba. Todos iban en Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Iban todos, los 20 y tantos miles, imaginaros cómo estaba el templo. Pero durante los demás días solamente iban esos grupos, y aquí le tocó a él, en su grupo. Pero es que hay un detalle hermoso. ¿Sabéis cuál era el mayor privilegio para un sacerdote de ese turno? Quemar incienso. Solamente lo quemaban una vez en la vida y si le tocaba. ¿Sabéis qué significa quemar incienso en ese momento? ¿Sabéis dónde estaba el inciensario? Aquellos que habéis estudiado el curso del Camino de Mahón. ¿Sabéis dónde estaba el altar del incienso? Estaba en el lugar santo, justo delante del velo que separaba el lugar santísimo. ¿Sabéis qué significaba el incienso?
las oraciones de los santos, la comunión con Dios que estaba al otro lado del velo. ¿Sabéis quién estaba haciendo eso? Zacarías. ¿Sabéis qué ocurre cuando se está quemando incienso y adorando? Que alguien lea Apocalipsis 8 del 1 al 4. Mirad qué ocurre cuando el pueblo de Dios adora de esta forma. Apocalipsis 8 del 1 al 4. Cuando abrió el... ¡Qué bien! Podría hacerlo los dos a la vez. Ha quedado bien. 8 del 1 al 4. Por favor, Anita. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Estamos en el templo, está la presencia de Dios, y Zacarías tiene el privilegio de estar quemando incienso para que las oraciones de Lucas 1:10, si alguien tiene todavía Lucas, que lea el 10, Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La multitud estaba afuera orando, Zacarías estaba quemando incienso, adorando, y en su cabeza, porque yo cuando estoy adorando, por mi cabeza pasan muchas cosas, sobre todo aquellas que más me duelen. Lucas, Mateo, Marco, Lucas, ya lo hemos leído. Lucas, por mi cabeza cuando estamos adorando pasan muchas cosas. Son mis padres, le hablo con más confianza. Pasan muchas cosas por mi cabeza y principalmente pasan la que más me llega al corazón. Yo me imagino a Zacarías habiendo dejado a su mujer una semana, dejó a su mujer una semana en su pueblo en la montaña, el tuyo al revés, está en la montaña y tú estás aquí. Una semana en la montaña, recordando el privilegio de estar quemando incienso delante de Dios y diciendo, Señor, ¿qué hago con mi mujer? Porque casi que lo obligaban que se tenía que divorciar. Ella venía de la familia de Aarón. En un principio su casamiento había sido una victoria preciosa. Los dos eran de familias, de sacerdotes. Todo en su vida parecía que iba a ir precioso. Pero ella era estéril. Ya había pasado el tiempo. Y él necesitaba tener un heredero. Estaría. Y de buena primera, a la derecha del altar, aparece la figura de un ángel. Y le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída por Dios. Y ahora digo yo, ¿qué oración? Espérate que me centre, porque hay tanto en mi cabeza. ¿Qué oración me estás diciendo? Vamos a leer esos versículos, que la palabra nos habla. Lee el 13. El 1:13, por favor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Creéis que en su cabeza, yo creo que él ya de esa oración que hace ni se acordaba, ¿verdad? Él diría, como que la pasó al tren de cola. Diría, Señor, no sé por qué no me ha dado un hijo, pero yo ya no voy a seguir orando por eso. Pero ¿sabéis qué? Que su vida se mantuvo fiel. A pesar de no recibir respuesta de Dios, su vida, ahí estaba él adorando. Y su mujer en su casa adorando. Amén. Esa es la enseñanza que tenemos aquí. Amén. Aunque Dios no te conteste, aunque parece que Dios no te escucha, sigue adorando. Amén. El Señor nos presenta una parábola en Lucas 18, que muchas veces la entendemos malamente,
es la parábola, no vayáis, es la parábola del juez injusto. En Lucas 18 es una parábola que dice el Señor de un juez, que una mujer viene, una viuda, a que le haga justicia, que le haga justicia, que le haga justicia. La enseñanza no es que Dios es injusto, sino la enseñanza es que por la perseverancia de la mujer se le hizo justicia. Y el Señor dice, persevera, persevera. Me traía a la memoria los cajoncitos negros que tenemos allí en la nueva casa, y es como que cada vez que oramos, el Señor coge, imprime la oración y la mete en el cajoncito ese. Oramos, imprime y la mete ahí. Oramos en grupo, y la mete ahí. Y llega un momento en que el cajón reboza y no tiene más remedio que decir, lo voy a hacer. Ahora ha llegado el momento. Pero no podemos desistir, ¿verdad? ¿Quieres algo en tu vida? ¿Y tú? ¿Y yo? Yo quiero algo en mi vida, quiero todos los días por ello. Pero sabéis que aunque Dios parece que no se entera, ¿sabe lo que Él quiere de mí? Que persevere. Hay una cosa que el Señor nos enseñó aquí ya hace algunos meses que nos impactó. Y diciéndolo, estábamos, no sé quién, o el Abu Jesús lo estaba diciendo, me lo traía el Señor a mi cabeza. Y es que cuando el Señor entra en el templo y hace lo que hace, Él se quita su cinto y empieza a tirar todo aquello. El Señor nos dice, oye, que esto es casa de predicación, que aquí se lee la palabra. Oye, que esto hay que respetarlo porque aquí se proclama la Biblia. Él no dice eso. El Señor dice, esto es casa de oración. ¿Sabes? Y olvidamos muchas veces eso. Y hay muchas iglesias, y algunas conozco, que se preocupan más por hacer muchas actividades, que si por confeccionar ropa, que si por hacer talleres de pintura, que si por incluso hacer talleres para perder peso, que si talleres para excursiones a... Y se olvidan. Conozco una iglesia que cuando eran los cultos de oración se daba un largo mensaje y al final se decía en los últimos 5 minutos, bueno, vamos a orar. Era reunión de oración. Y me imagino al Señor yendo con un cartel más grande que el que tenemos nosotros allí para poner, ¿sabes? Poniéndola ahí, como los que ponen en los periódicos de esquina, claro. Y pone Santiago 4:2. No tienen o no reciben porque no piden. No reciben porque no piden. Hermano, una iglesia que no pida es como si tuviera una esquela puesta en la puerta. ¿Qué le da el Señor si no le pide? Y si no pide, no adora. Y si no adora, no pide. Vamos a ir terminando. Vamos a leer el versículo 18. Yo me imagino a este hombre Zacarías allí quemando incienso en su adoración. Se le presenta al ángel en forma humana, menos mal que se presenta en forma humana, que se presentara como algunos se imaginan, el pobre mío se hubiera caído dentro del altar del incienso. Y mirad lo que dice en el versículo 18. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Yo me imagino al ángel Gabriel o el ángel de Jehová, como en algunas versiones pone, diciendo, escuchad, imaginaron a andaluz, ¿no? Escuchad, que te lo estoy diciendo, que vengo de Dios, que me ha mandado a decirte que lo que tú pediste hace tanto tiempo se va a hacer. Me imagino a Zacarías con esa cara de anciano, así como de tonto, diciendo, pues yo no me lo creo. Estando meditando en este versículo, yo decía, Señor, ¿por qué a Zacarías le ocurre esto y a María no? Porque este mismo ángel, 6 meses después, va a Belén, a Nazaret, a hablar con María, y le dice en el versículo 26-27, leerlo. Versículo 26-27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y el 34 y 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y María dice, ¿y cómo será esto? Dice María, las mismas palabras que Zacarías. Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos habla, como ha dicho algo, en sueño, en su palabra, y nos muestra algo, muchas veces decimos, Señor, ¿cómo será esto? A él le ha dado un sueño, a mí me dio un sueño. Y yo, cuando el Señor empezó a darle forma, yo decía, Señor, ¿cómo será esto? Y ¿sabéis qué? Que el Señor no me maldijo, sino me bendijo. ¿Por qué? Porque yo no había orado por eso. Cuando oramos por algo, hermano, eso queda registrado en el cielo. Cuando Dios te conteste, no puede decir, uy, ahora me viene mal. Ahora que soy viejo, que tengo que recorrer por las montañas, de ahí yo cargado con un niño en brazos. Digo, ya me lo hubiera dado unos cuantos añitos antes. ¿O no? Cuando oremos por algo, cuidado cómo le respondemos a Dios cuando Dios nos lo dé. Porque ¿sabéis lo que le ocurrió a Zacarías? Me pone la segunda. Él llevaba mucho tiempo orando por eso. Y por no reconocer, por no creer en Dios, Dios, a través del ángel, le selló su boca. Esto tiene una explicación que la vamos a ver ahora. Quizás en toda nuestra vida de creyente habremos orado por multitud de cosas. Quizá ahora mismo en nuestra cabeza no haya nada, a lo mejor, de algunas oraciones que en su día hicimos y no nos acordamos de nada. Pero Dios se acuerda. Y Dios, cuando te la traiga a tu vida, si tú pones en duda el poder de Dios, Dios puede hacer como le hizo a Zacarías. De esta forma Dios, ¿sabes lo que hace? Te cierra tu boca. Quita tu testimonio de ti. Y si no andamos espabilados y rápido, nuestra vida empieza a secarse espiritualmente. Porque estamos rechazando al mismo Dios. Él en ese momento rechazó al mismo Dios. ¿Sabéis cómo se puede revertir todo esto? Vamos a leer el versículo 59 al 64. Del mismo Lucas 1. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él pidiendo una tablilla, escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a bendecir a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas. Los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vale, hasta que no comencemos de nuevo a alabar a Dios, hasta que no comencemos de nuevo a reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nuestros labios no se volverán a abrir. A mí me ha ocurrido muchas veces, por cualquier situación. No he creído, no he querido obedecer, he estado en una situación en la que no tendría que estar. Lo primero que ocurre en mi vida es que mi testimonio se cierra.
no soy capaz de hablar de Dios. No soy capaz de dar testimonio de en quién he creído. ¿Por qué? Porque mi incredulidad no me lo permite. Hasta que yo no vuelva a alabar a Dios y a reconocer quién es Dios en mi vida, Dios no abre mi boca para que yo pueda testificar de Él. Así que si nos encontramos en situaciones en que nos cuesta dar testimonio, nos cuesta abrir la boca, hagamos memoria. A ver si es que Dios está cerrando nuestra boca por algo que no hemos creído. Mirad, he oído últimamente que hay creyentes que no creen en los sueños, que hay creyentes que no creen que Dios pueda hablar en sueños. Yo me llevo muchos años sin creerlo, pero ahora no puedo dudar de ello. ¿Por qué? Porque los tengo y mi mujer los tiene. No vamos a hablar de sueños, sino sueños en la palabra de Dios. Dios, cuando te da una palabra, cuando te da una profecía, cuando viene alguien y te dice algo, cuando sueñas con algo, tiene que estar contenido en la palabra de Dios. Si no creyéramos en los sueños, ¿sabéis qué? No habría miles y miles y miles de musulmanes que se están convirtiendo al Señor hoy en día. Dios se está presentando a los musulmanes en sueños y le está diciendo: yo soy al que tú persigues. Yo soy ese Isaac que Abraham fue a sacrificar. Y se están convirtiendo a centenares de miles. Hermano, lo está haciendo el Señor por sueño. Muchas veces nos tiene que hablar por sueño. ¿Por qué? Porque no somos capaces ni de ir a la palabra. Y Él es tan bueno, que usa cualquier cosa para seguir hablando. En este caso fue un ángel para hablarle a Zacarías. ¿Sabéis qué es lo más difícil de todo esto? Esperar. La espera mata. Ahí es donde muchos han caído, en la espera. Hay momentos en que cogemos la Biblia, oramos, me ocurre. Intento buscar a Dios ahí, intento todo lo que sé de Dios, llevarlo al momento en el que me encuentro y no encuentro respuesta. Y digo, ¿seré creyente? Incluso muchas veces me lo planteo. El enemigo me hace dudar. ¿Será verdad que esto Dios lo tiene para mí? Tenemos que saber llevar la espera. Y os voy a decir una cosa. En la espera es donde aprendemos lo que significa verdaderamente el silencio. Dice que la fe viene por el oír, pero la paciencia viene por el silencio. Si no tenemos paciencia en las cosas de Dios, si no somos pacientes, puede ocurrir, poniendo el ejemplo del suelo, si no hubiéramos sido pacientes esperando que alguien viniera a poner el suelo de parte de Dios y nosotros nos hubiéramos puesto a poner el suelo, cuando viene el enviado de Dios a poner el suelo, tiene trabajo doble, porque tiene que quitar lo mal que hemos hecho y ahora enmendar todo. La fe viene por el oír, la paciencia viene en el silencio. Yo, meditando en esto, me acordaba de tu hijo Santiago el otro día. Santiago tenía un puzzle de piezas, allí todo desbaratado. Y yo estaba observando a Santiago mientras hablaba con ellos, y yo veía cómo Santiago iba cogiendo todas las piezas, sin decirle nada a ninguno de sus padres, y él iba montando ese puzzle de piezas. Imagínate a Dios con nosotros. Dios muchas veces nos pone rodeados de tantas cosas que Él está ahí mirando y diciendo, bien, por ahí, sigue. En ese silencio, Dios nos está enseñando a madurar, nos está enseñando a trabajar, nos está enseñando a pensar, nos está enseñando a esforzarnos. Y Dios está, bien, es por ahí. ¿Os lo imagináis a Dios? Ahí mirando, riéndose en el cielo y viéndonos cómo nosotros vamos caminando. Y cuando necesitamos la ayuda última es cuando Él interviene. Cuando nosotros no podemos poner la última pieza, porque no podemos, es cuando Dios interviene. Lo demás, Él lo deja en nuestras manos. Y en ese silencio es donde Él nos enseña los silencios de Dios.
recalcar dos cosas. No olvidaros, de verdad, no nos olvidemos de esas oraciones que quizá hayamos hecho algún día, no sé, que hoy en día no encontremos ni sentido que se cumplan. No nos olvidemos que Dios no solamente trabaja en el torbellino, como le enseñó a Elías, sino que trabaja también en el susurro, en el silencio. No olvidemos que solamente Dios no trabaja en el sentir una alabanza espléndida, sino también trabaja cuando no sentimos nada. No olvidemos que Dios no solamente trabaja cuando leemos su palabra, sino también trabaja cuando oramos con Él. No olvidemos que lo único y el fin principal que Dios tiene para tu vida y para la mía es tener una comunión de Padre e Hijo. Para eso vivimos. Para eso Dios le ha dado la vuelta al mundo tantas veces. Para que la comunión tuya y mía con Él no se pierda. Y eso depende de nosotros. Depende de saber esperar. Depende de aprender en el silencio de Dios. Depende de no desesperarnos cuando no vemos salida por ninguna parte. Acuérdate de los apóstoles en el barco. No veían nada. Solamente que se hundían. Y el Señor le dijo, qué tontos soy. Y yo estoy aquí. ¿Creéis que de verdad, si somos hijos del que somos hijos, Él va a dejar que nos hundamos? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero no podemos dejar de reconocer que ante la impaciencia y la incredulidad, muchos se han hundido. Ante la impaciencia y la incredulidad, muchos de los que un día estuvieron caminando con nosotros, hoy no estaban. Porque se desesperaron. Y Dios quiere enseñarnos que seamos pacientes. Y hay unos acordes de una canción que yo no sé cantar, pero me voy a atrever a hacerlo. Yo sé que alguien me va a seguir. Si miramos cualquier historia de la Biblia, a mí me encanta ver cómo desde el principio hasta el final el hombre que ha creído verdaderamente en Dios ha sido bendecido en sobremanera. Noé, en sobremanera. Moisés, sobremanera. Abraham, fueron pacientes. Noé estuvo 120 años aguantando la burla del pueblo. Paciencia. No escuchaba a Dios. Lo escuchó un día. Le dijo, construye esto, le dio los planos, y ahí te dejo. 120 años aguantando burla. Hermano, quizás en nuestra vida llevemos años, no sé, esperando, soportando, aguantando. Pero en ese silencio, que parece que no escuchamos a Dios por ningún lado, Dios está trabajando contigo. Porque Él, como tú con Santiago, te está mirando. Y si nos equivocamos más de la cuenta, Él nos va a ayudar. Pero mientras, nos va a dejar que aprendamos, que maduremos. Y algún día, como con Zacarías, venga y nos diga, ahora, y tú digas, ¿el qué, Señor? ¿Te acuerdas que me pediste? Señor, es verdad. Amén. Pero no diga, Señor, ¿ahora? ¿Ahora me va a dar esto? No digas eso, porque te puede encontrar con esto. El Señor hace su cronograma, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Ahora una cosa te digo, no se olvida de ti ni de mí. Hay una palabra que yo sé que en algunos diccionarios, conozco un cristiano que no está esa palabra en su diccionario, es esta. Sé de un hermano concretamente que la quitó, porque dice que esta palabra no existe para el creyente. La palabra imposible no existe para el creyente. ¿Existe imposible para el creyente? ¿Existe algo imposible? No. ¿Para nosotros? No. Uy, muchas dudas veo yo. Todo es posible. Nada es difícil. Benji, nada es difícil. Nada
Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Ahora, en estos momentos especiales, seguimos en la presencia de lo único que merece la pena estar. Seguramente nos habrá venido a tu memoria algo, alguna vez que pediste, alguna situación en la que estás pasando. Hay algún silencio en tu vida que a lo mejor dura ya demasiado tiempo. No sé. Quizá Dios un día, como el protagonista de la película, te dio un sueño y parece que no sé, que se ha torcido. Puede haber tantas cosas en tu corazón que Dios te haya ido revelando en este tiempo, en estos momentos, que Él hoy no quiere que te vayas de aquí sin volver a decirte que Él tiene en cuenta eso, que Él tiene control de todo eso. Yo te animaría a que si tienes necesidad de volver a clamar al Señor, o si quieres que clamemos por ti todos junto al Señor para que esos papeles se acumulen en el archivo de Dios y rebocen cuanto antes, si quieres ven aquí al frente y oraremos contigo, y si no te pones de pie donde estás o levantas tu mano. Nada es difícil, nada es imposible para Dios. Vamos a seguir entonando este estribillo, mientras que vamos meditando en todo esto que el Señor ha ido removiendo, todas estas oraciones tan antiguas que hemos dejado ahí en ese cajón olvidada pensando, no sé, ese padre, esa madre, ese amigo, esa novia, ese novio, no sé, ese sueño, ese deseo, algo que Dios un día te dio y que parece que se ha perdido por el camino. El mío concretamente ha tardado casi 20 años en el que el Señor me lo volviera a recordar. Y yo le doy gracias porque en su cronograma me lo dio en el momento oportuno y en el tiempo oportuno. Por eso yo lo bendigo, le doy muchas gracias por mi vida. Y también le pido que me ayude a ser paciente, a esperar en Él, a confiar en Él. Y que aunque el agua siga entrando en la barca, como parece que cada vez entra con más fuerza, que no me asuste, que permanezca, que sea paciente, y que si Él es capaz de mover montañas, ¿cómo no va a poder? Capaz de sacar a flote una barca simplemente de su mío. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible.